¿Sabes qué es un arancel? ¿Quieres conocer qué tipos se aplican y por qué? A lo largo de la historia, los aranceles han sido uno de los elementos económicos más potentes utilizados por los gobiernos para proteger sus industrias nacionales. Aunque hace algunos años parecían abocados a la desaparición, las últimas guerras comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China, los movimientos nacionalistas y hasta la pandemia de la COVID-19 han vuelto a poner de moda las políticas proteccionistas de los países, donde los aranceles tienen una importancia capital. Hola, bienvenido al canal de IIZ Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa, y ponemos a tu servicio toda nuestra experiencia en el ámbito de la logística y el comercio internacional. A lo largo de mi trayectoria profesional hemos ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy te voy a aclarar algunas dudas sobre lo que es un arancel de aduanas, para qué sirve y cuáles son los tipos más comunes para que los tengas en cuenta a la hora de diseñar tu estrategia de comercio internacional. ¿Qué es un arancel? Esta es la pregunta que seguramente se hacen al principio muchas empresas que quieren comenzar su aventura internacional, pues los aranceles son las tarifas o tipos de gravamen de los derechos que se integran en la deuda aduanera aplicados a las mercancías que entran en un país, es decir, con ocasión de la importación. El arancel también se puede aplicar a la exportación de productos, pero te puedo decir que casi el 99% se aplica a las importaciones. ¿Y para qué sirven? Principalmente para proteger la economía de un país como medida de defensa comercial. Estas medidas de defensa son un instrumento de política comercial cuyo objetivo es proteger la industria nacional cuando sufre daño o amenaza de daño causado por las importaciones de un producto de un país concreto. El uso de estos instrumentos de defensa comercial debe respetar los preceptos básicos contenidos en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que los regulan, pero es importante tener en cuenta que cada país puede desarrollar normativa propia que los regule dentro de su territorio, y por ello es importante comprobar la legislación de cada país, ya que pueden encontrarse diferencias de procedimiento según el país de que se trate. Mira lo que pasa con Estados Unidos y China. El tira y afloja entre los dos países está suponiendo una escalada sin precedentes de las medidas proteccionistas, especialmente de los aranceles. En el momento en el que uno de los dos sube el arancel de un producto, el otro responde con un aumento. Esta política no solo ha influido en las relaciones entre Estados Unidos y China, sino también en otros socios comerciales. En España, por ejemplo, se dejó sentir especialmente en la exportación de algunos productos agrícolas como el aceite de oliva, los lácteos, el vino y las aceitunas, aunque con el reciente cambio de gobierno en Estados Unidos se han suspendido temporalmente los aranceles a algunos de estos productos, esperando así de nuevo fomentar las buenas relaciones con un socio comercial fundamental para España como es Estados Unidos. Además de su función protectora, los aranceles son una importante fuente de recaudación por parte del Estado. ¿Quieres saber qué tipos de aranceles existen? Te voy a hablar de los más importantes. Primero, arancel ad valorem, en los que se aplica un porcentaje del valor total de la mercancía, por ejemplo un 5%. Segundo, arancel específico, se aplica sobre el peso, volumen o número de unidades, por ejemplo un arancel de 5 euros por kilo. Y tercero, arancel mixto, es una mezcla de los dos anteriores, normalmente se utiliza para establecer un mínimo o un máximo, por ejemplo un 5% del valor de la mercancía con un mínimo de 5 euros por kilo. Y tenemos un cuarto, arancel cero. Este tipo de arancel se aplica en los casos en los que existe un tratado de libre comercio entre dos países. En este caso existe arancel como tal, pero es gratuito. También debes tener en cuenta que puede haber una reducción arancelaria o incluso exención del arancel aplicable en función de distintos requisitos. Las reducciones arancelarias más importantes son: en primer lugar, podemos encontrar contingentes arancelarios y suspensiones arancelarias autónomas, que son medidas de política comercial que constituyen una excepción a la práctica normal del pago de los derechos estipulados en el arancel respecto de todos los productos que están en libre práctica. La Unión Europea, de forma autónoma y no discriminatoria, puede establecer suspensiones y contingentes arancelarios autónomos. Están vigentes durante el periodo de validez de la medida y respecto de una cantidad ilimitada en el caso de una suspensión arancelaria o de una cantidad limitada en el caso de un contingente arancelario. Solamente podrán concederse suspensiones arancelarias por la falta de disponibilidad de productos dentro de la Unión y contingentes con respecto a los bienes que se producen en la Unión Europea, pero cuyas cantidades no sean suficientes. El objetivo de estas medidas es eliminar total o parcialmente las consecuencias de los derechos
derechos aduaneros de terceros países aplicables a las mercancías importadas a lo largo de un periodo determinado, permitiendo a las empresas comunitarias la utilización de materias primas, productos semiacabados o componentes no disponibles o no fabricados en la Unión con un ahorro arancelario significativo. Vamos a ver con más detalle cada uno de ellos. Contingentes arancelarios. Es una medida arancelaria que permite la exención total o parcial del pago de aranceles de inputs importados dentro de unos límites cuantitativos, cuando no existe producción comunitaria suficiente para atender las demandas de la industria comunitaria. Esta insuficiencia puede generarse también por causas fortuitas. El beneficio arancelario que confieren los contingentes debe ser solicitado en el momento del despacho a libre práctica de las mercancías y se asigna según el principio primer llegado, primer servido. Superado el límite cuantitativo previsto, se restablece el pago de derechos arancelarios. Suspensiones arancelarias. Es una medida arancelaria que permite la exención del pago de aranceles de inputs importados cuando no existe producción comunitaria. Las suspensiones son autorizadas mediante reglamentos comunitarios. Los correspondientes beneficios arancelarios no se reconocen de oficio. Para acogerse a los mismos, los importadores deberán hacerlo constar en el momento del despacho de las mercancías. Franquicias arancelarias. Es un régimen arancelario que conlleva la reducción o supresión de los gravámenes en la importación de determinadas mercancías y siempre que se cumplan las condiciones previstas. Las franquicias no tienen carácter general, como sucede con las exenciones de derechos arancelarios. Es preciso para que se aplique una franquicia que concurran las circunstancias exigidas, pero tienen en cambio carácter definitivo, lo que distingue las franquicias de las suspensiones y de los contingentes arancelarios, que son siempre reducciones arancelarias provisionales. Hay franquicias autónomas, que son las establecidas unilateralmente por cada país para las mercancías que no tienen significación económica apreciable. Las franquicias convencionales son las que dos o más países establecen entre sí para facilitar la actividad no directamente lucrativa. Sistema de preferencias generalizadas (SPG). El sistema de preferencias generalizadas de la Unión Europea es un instrumento comercial clave de la política comunitaria de ayuda al desarrollo. El SPG es un acuerdo comercial autónomo a través del cual la Unión Europea proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios. Es a través de los ingresos de exportación adicionales que el SPG espera fomentar el crecimiento de sus ingresos y respaldar el crecimiento económico y la creación de empleo. Normas de origen preferenciales. Son aquellas definidas dentro de cada acuerdo comercial preferencial que posibilitan la calificación de un producto como originario para acceder a las ventajas arancelarias del mismo. Por tanto, un producto que no tenga el estatus de originario de acuerdo con estas normas no podrá beneficiarse de las preferencias previstas en el acuerdo comercial. Hay que tener en cuenta que estas normas varían de un acuerdo a otro. Cabe distinguir dos tipos: las de carácter autónomo, definidas de forma unilateral, como son aquellas aplicadas por la Unión Europea en su sistema de preferencias generalizadas, y las de carácter bilateral, que normalmente se enmarcan en el contexto de acuerdos de libre comercio de la Unión Europea, como México, Chile, Sudáfrica, países mediterráneos. Cada acuerdo preferencial tiene sus propias normas de origen recogidas en un protocolo independiente que se estructura en unas disposiciones de carácter general o articulado. No obstante, existen unas disposiciones comunes. Para saber el tipo de gravamen que se va a aplicar a un producto o si tiene reducción arancelaria o exención de arancel, debemos tener en cuenta el país de origen para determinar su origen preferencial o no preferencial e identificar su clasificación arancelaria. Las mercancías se clasifican a través de la nomenclatura combinada de la Comunidad Europea, que integra la nomenclatura HS Sistema Armonizado y se complementa con sus propios subtítulos a través de un código numérico de 8 cifras y sus propias notas legales creadas por la comunidad. Como hemos comentado, los aranceles de exportación no son comunes y no suelen afectar a las operaciones de comercio internacional. Sin embargo, los aranceles de importación, aunque no suelen ser a cargo del exportador, sino del importador, sí afectan a las exportaciones porque incrementan el precio final de los productos, pudiendo hacer que la operación no sea rentable al elevarse el precio considerablemente. Te dejo aquí la dirección del motor de búsqueda de aranceles de la Unión Europea, en la que puedes buscar las partidas arancelarias por código o por descripción. Aquí se puede comprobar los derechos de aduana que afectan a cada tipo de mercancía a la hora de importar desde un país no comunitario. También puedes consultar la base de datos de acceso al mercado que recientemente ha lanzado la Comisión Europea a través de la plataforma Access to Markets para empresas interesadas en exportar o importar productos a o desde países fuera de la Unión Europea. Con tan solo introducir el tipo de producto, el país de origen y el país de destino en el buscador de la plataforma, podrás encontrar la siguiente información: aranceles, la inclusión o no inclusión del producto en cuestión de las Rules of Origin rosa del acuerdo de comercio con el país de interés, impuestos, procesos y formularios, barreras al comercio, comparador de destino y estadísticas de flujo comercial de todos los países de la Unión Europea y más de 120 mercados de exportación de todo el mundo.
Pero como siempre te digo, te recomiendo que contactes con un profesional, un representante aduanero directamente o un transitario, quien te podrá facilitar toda la información que precises. Ahora ya te has puesto al día sobre los aranceles y sabes lo importante que es tenerlos en cuenta en todo tu proceso de importación. Espero que la información te haya sido útil. Si es así, dínoslo en los comentarios. Descárgate, si no lo has hecho ya, la guía sobre los Incoterms que tenemos para ti en esta misma página. Guárdala y consúltala siempre que lo necesites. Y si te has quedado con ganas de saber más sobre logística y comercio internacional, puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo. Muchas gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.